Esa quemazón que sube desde el estómago hasta la garganta. Ese sabor amargo por la mañana antes de desayunar. Esa tos seca que no se va. Ese nudo que notas en el pecho y que el médico dice que es el estrés. Tú sabes que no es el estrés y probablemente llevas meses, quizás años, tomando omeprazol y el reflujo sigue ahí. Hoy quiero contarte por qué. ¿Por qué el omeprazol no resuelve el reflujo? ¿Por qué en muchos casos simplemente lo perpetúa? ¿Y qué puedes hacer para atacar la causa real y no el síntoma? Quédate porque lo que vas a aprender hoy cambia completamente la forma en la que entiendes tu estómago. Para entender el reflujo, imagina que entre tu esófago y tu estómago hay una puerta con un muelle. Se llama esfínter esofágico inferior. Esa puerta tiene una sola función: abrirse cuando tragas y cerrarse herméticamente el resto del tiempo. Para cerrarse bien, necesitas dos cosas: un buen tono muscular y que el estómago tenga un pH suficientemente ácido. El reflujo ocurre cuando esa puerta no cierra bien. El contenido del estómago sube, irrita el esófago, irrita la laringe y eso provoca la quemazón, la tos, el nudo. Ahora viene la pregunta que cambia todo. ¿Por qué no cierra esa puerta? La respuesta que te da la medicina convencional es que tienes demasiado ácido y el tratamiento lógico parece ser reducir ese ácido. Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, la solución mágica que toma medio mundo. Empecemos por lo que está bien documentado. Los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, el pantoprazol, el esomeprazol, son medicamentos eficaces a corto plazo. Reducen el ácido, alivian la inflamación del esófago, dan tiempo a que cicatrice el tejido dañado. En este contexto tiene sentido. Ese es el uso para el que fueron diseñados. El problema es que hoy en día millones de personas los toman durante años, indefinidamente, como si fuera un chicle. Y aquí la ciencia empieza a levantar señales de alerta. Revisiones publicadas en diferentes revistas documentan que el uso prolongado de estos fármacos se asocia con diferentes efectos adversos relevantes. Mayor riesgo de fractura ósea, déficit de magnesio, alteraciones de la microbiota intestinal. Un estudio publicado en la revista Digestion en 2018 muestra que el uso de los inhibidores de la bomba de protones aumenta significativamente bacterias de riesgo y reduce la presencia de un microorganismo con propiedades antiinflamatorias. Una revisión de la Asociación Americana de Gastroenterología señala que la mayoría de estos efectos adversos proceden de estudios observacionales, no de ensayos controlados. El mensaje no es que el omeprazol sea veneno, sino que muchas personas lo toman sin una indicación clara. Cuando llevas meses tomando omeprazol y lo dejas de golpe, tu estómago puede producir más ácido del que producía antes de empezar. Se llama hipersecreción ácida de rebote. El resultado: muchas personas que prueban a dejarlo se sienten peor que nunca y vuelven a tomarlo convencidas de que lo necesitan para siempre. Muchas personas con reflujo crónico tienen también hernia de hiato y las tratan como si fueran la misma cosa. No lo son. La hernia de hiato es una patología anatómica. Parte del estómago se cuela hacia el tórax a través de una abertura del diafragma llamada hiato. Esto facilita que el esfínter no cierre bien. Y eso explica por qué hay personas a las que el reflujo les empeora con el tiempo aunque tomen omeprazol. La causa estructural no cambia con ningún medicamento. La hernia de hiato pequeña es muy común, especialmente a partir de los 50 años y en muchos casos no da síntomas. Cuando los da, la postura y el peso tienen un papel enorme. Los estudios son claros: perder peso y elevar la cabecera de la cama son las dos intervenciones
con evidencia más sólida para mejorar el reflujo. Hay una hipótesis en medicina funcional o integrativa que dice que en algunos pacientes el problema no es el exceso de ácido, sino el déficit. La lógica, pues el esfínter esofágico inferior necesita ambiente gástrico suficientemente ácido para cerrarse bien. Si el estómago produce poco ácido, esa señal no llega y la puerta queda entreabierta. ¿Tiene base fisiológica? Sí. ¿Tiene evidencia clínica sólida en ensayos controlados? Todavía no. Es un área activa de investigación en medicina integrativa, pero no está validada de forma oficial. La prueba orientativa que se utiliza como señal, no como diagnóstico, es tomar una cucharada de vinagre de sidra de manzana diluido en agua antes de comer. Si los síntomas mejoran, puede apuntar a hipocloridria. Y siempre, si tienes úlcera, gastritis activa o tomas antiinflamatorios, consulta con tu médico antes. En un estudio se comparó en 184 pacientes con reflujo, un grupo con inhibidores de la bomba de protones más precauciones estándar y otro con dieta mediterránea de base vegetal y las mismas precauciones estándar. El grupo con dieta redujo sus síntomas de forma significativamente mayor. Así que mejorar tu alimentación puede ser la solución al problema. Existen además algunas posturas y hábitos que reducen los síntomas y que tienen evidencia robusta. En primer lugar, elevar la cabecera de la cama 10 a 15 centímetros. La cabecera, no solo la almohada. Segundo, no tumbarse en las horas siguientes a comer. Tercero, comer despacio, en pequeñas cantidades. Y en cuarto lugar, perder peso si hay sobrepeso. Esto mejora el reflujo de forma objetiva. En resumen, si estás tomando omeprazol u otro inhibidor de la bomba de protones desde hace más de 3 meses, sin una indicación clara, revisada por tu médico, habla con él sobre si sigue siendo necesario. No lo dejes de golpe, redúcelo de forma gradual y con supervisión médica. En segundo lugar, el peso y la postura son los dos cambios con mayor evidencia para el reflujo crónico. Reducir el peso mejora el reflujo de forma objetiva. Elevar la cabecera de la cama, no comer antes de dormir y comer despacio tiene respaldo científico real. Y en tercer lugar, si llevas años con reflujo sin mejoría, pide una valoración completa. Descarta hernia de hiato, esofagitis y si hay duda, una pH-metría ambulatoria. Tu cuerpo no produce síntomas por capricho. El fuego existe aunque consigas silenciar la alarma. El omeprazol puede ser la herramienta correcta en el momento correcto. Lo que no puede ser es el sustituto permanente de entender qué está pasando de verdad. Si este vídeo te ha aportado algo que no sabías, compártelo con alguien que lleve años con este problema y sigue buscando respuestas. Y si quieres contarme cuánto tiempo llevas con el omeprazol y cómo te va, te leo en los comentarios. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el aceite de oliva virgen extra. Soy Sento Segarra. Nos vemos en el próximo vídeo.